ahora sí, formalmente, se le agradece a todos su participación, su interés y su atención en esta actividad que vamos a realizar en el marco de la celebración del 38º aniversario de este Tribunal de Alzada, la Justicia de Apelaciones de Arica. Saludamos a todos los ministros de la Corte de Apelaciones de Arica que se encuentran presentes en esta aplicación, a las autoridades regionales también, y a los profesionales, a todos ustedes inscritos para participar en esta charla que se denomina Régimen Jurídico de las Personas Migrantes en Chile, algunos temas jurídicos actuales. Antes de pasar con las exposiciones propiamente tales, voy a otorgar la palabra a el presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, quien se referirá a ustedes, don Mauricio Silva Pizarro. Por favor, don Mauricio. Bueno, buenas tardes. Me adhiero a los vocativos del presentador. La migración, como ustedes saben, ha sido un tema de análisis y debate en los últimos años. El aumento cada vez mayor de ciudadanos extranjeros que han llegado a nuestro país da cuenta que es un fenómeno que no podemos pasar por alto, sino que debemos poner en la discusión no solo política, sino que social y también jurídica. Alemanes, croatas, italianos y españoles formaron parte de la oleada migratoria que recibió Chile en los años 1800 y 1900. Peruanos y bolivianos cruzaron la frontera y llegaron a nuestro territorio especialmente en la década del 80 y 90. En la actual década hemos recibido a colombianos, haitianos, dominicanos y venezolanos, que se han establecido en diversas regiones del país en busca de una mejor calidad de vida. De ahí la importancia de que como sociedad hablemos de este tema, en especial en una región como la nuestra, que es bifronteriza y que a diario se relaciona con cientos de extranjeros de diversas nacionalidades que al residir en Arica y en el resto del país deben utilizar nuestro sistema de salud, de educación y también de tutela judicial. Esta charla forma parte de las actividades organizadas por la Corte de Apelaciones de Arica en el contexto de la celebración de su 38 aniversario. En este sentido, quiero agradecer especialmente al exministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisterna, y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial de Arica, don Darío Sánchez, por haber aceptado esta invitación de participar en esta charla, como así también a las decenas de profesionales que se inscribieron para asistir a ella, porque ello da cuenta que se trata de un tema relevante, que requiere de una mirada necesaria, especialmente en una región fronteriza de la que somos parte, integradora con los países vecinos y el resto del continente. Buenas tardes. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, para comenzar las exposiciones, les quiero hacer saber que esta charla consta de dos intervenciones. La primera de ellas está a cargo del presentado exministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisterna Rochas, y la segunda corresponde a la del jefe del Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial de Arica, don Darío Sánchez Montenegro. Como ustedes ya saben, en esta aplicación es necesario mantener los micrófonos apagados, excepto, lógicamente, por parte de los expositores. Y al finalizar ambas intervenciones, habrá una ronda de preguntas que podrán formular ustedes a los expositores con consultas que se van a canalizar a través del chat del aplicativo Zoom. Esas van a ser expuestas a los señores Cisterna y Sánchez, quienes las responderán una vez que concluyan ambas exposiciones. Para dar comienzo a la primera exposición, dejo con ustedes al exministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha, quien va a exponer acerca del tema migración y acceso a la justicia. Por favor, don Lamberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado a esta forma de intercambio que tenemos hoy por hoy. En primer lugar, agradezco
a la Corte de Arica, que fue una de las cortes que tuve el agrado de visitar mientras permanecí como ministro de la Corte Suprema. La invitación a este evento, que tiene la característica de inscribirse en el marco de celebración del aniversario. Para mí es un agrado, es un orgullo tener esta posibilidad de conectarme con Arica, aunque sea por esta vía, y no abandonamos junto con mi señora la idea de poder visitar directamente Arica en tanto pasen estos acontecimientos que nos obligan a estar Dicen carabineros a recluidos. sacar a los niños de la casa y a dónde los, no sé, pues, va a embarcarlos a La Serena, no sé por qué va a carabineros, no fue la PDI. No sé qué pasó, me voy a ir al tiro. Bien, creo que don Lamberto ahora tiene que volver a reiniciar su audio, por favor. Eso, muchas gracias. Ahora sí. Ya. El tema que me corresponde abordar es migrantes y acceso a la justicia. La migración ha sido un fenómeno casi permanente en Chile. Hemos tenido muchas etapas de migración, algunas de ellas fomentadas por el Estado, facilitadas, incluso ordenadas por el Estado, a diferencia de las últimas que han sido bastante espontáneas. De manera que la posición del Estado y de la ciudadanía frente a este fenómeno es diferente de lo que ocurrió con anterioridad. De acuerdo con las clasificaciones que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social, el año 2017 teníamos más o menos 780.000 migrantes, que equivalían al 4.4% de la población total, contra 154.000 que teníamos en el año 2016, que era menos del 1% de la población. La gran mayoría, por supuesto, es de origen sudamericano y del Caribe. El mismo instrumento muestra que la población inmigrante en el país se concentra casi en un 70% en la región metropolitana y en el centro del país. Lo que se explica porque estamos en la capital y estamos en el lugar de mayores actividades y mayor producción dentro de todo el territorio nacional. Este flujo de migrantes que recibe nuestro país se ha traducido en una cantidad importante de demandas para la autoridad pública para considerar nuevas políticas y reivindicaciones dentro de la agenda pública, para posibilitar una mejor atención a este grupo de personas que en un porcentaje importante tiene carácter de vulnerable. Las demandas hacia la autoridad política tienen que ver con las condiciones de ingreso al país y su regularización, incluidos el registro civil, la Policía de Investigaciones y el Ministerio del Interior, además de la educación, la salud, la vivienda y las condiciones laborales. En la medida que todos estos ámbitos ofrezcan las debidas facilidades y se respeten los convenios internacionales, los inmigrantes percibirán que existe para ellos un efectivo acceso a la justicia en cuanto a las políticas públicas. En lo judicial, el acceso a la justicia requiere necesariamente el respeto de un debido proceso legal. Esto es, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Interamericana, que un justiciable puede hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Y como el proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia, se entiende que las personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los inmigrantes, tengan una protección especial. En esta línea de la protección especial se ha orientado el Poder Judicial chileno, en concordancia con los esfuerzos de los poderes judiciales de Iberoamérica, a partir de determinados instrumentos cuyo contenido general examinaré de inmediato. Los poderes judiciales de Iberoamérica hasta el año 2002 enfrentaban los diversos problemas relacionados con el acceso a la justicia de las personas vulnerables de manera absolutamente independiente, lo cual cambió el año 2002,
En la 7ª cumbre de los presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, en que se aprobó la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, uno de cuyos apartados se titula Una justicia que protege a los más débiles. Este documento marcó un importante cambio en la actuación de los poderes judiciales frente a los grupos vulnerables, haciéndolos actuar más de conjunto y con un sentido más completo y abarcador de los problemas de estos grupos, lo cual se profundizó con la dictación de las 100 reglas de Brasilia en el año 2008 y posteriormente con el Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia, dictado en la cumbre judicial que se realizó el año 2014 en Chile. Estas reglas de Brasilia van más allá de señalar principios generales de actuación, pues pretenden seguir la idea de las buenas prácticas, la senda de las buenas prácticas, formulando recomendaciones útiles en la elaboración de políticas judiciales y la aplicación de ellas por parte de los servidores y operadores del sistema de justicia. Establecen estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. La regla número 3, de estas reglas de Brasilia establece que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entre estas personas ciertamente están los migrantes y los desplazados internos. Las reglas de Brasilia hacen hincapié en lo que se ha denominado la interseccionalidad, con lo que se alude a distintas identidades que generan discriminación entrecruzada, como sucede, por ejemplo, en una persona discapacitada, adulta mayor, de escasos recursos, inmigrante, confluencia de elementos que justifica sobradamente que el Estado actúe con una determinada preferencia para facilitar el acceso a la justicia de estas personas. A propósito del tema de los migrantes, puede afirmarse que junto al desconocimiento e incomprensión de sus derechos, existe en ocasiones una criminalización de la migración, que ya ocurría a mediados de la década de los 80 y que se intensificó tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Esta criminalización se expresa en leyes y políticas que se encuentran en la intersección de la legislación penal y la legislación migratoria, así como en la vinculación del tema con la seguridad nacional. Una de sus manifestaciones es la utilización del término migrante ilegal, mismo que atenta contra la dignidad humana y en particular contra la igualdad. El otro documento que mencioné es el Protocolo Iberoamericano, que data, como dije, desde el año 2014, cuyo objetivo es que las normas que allí se contienen y que a nivel internacional reconozcan derechos a las personas y colectivos permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, con la idea de que se concreten en resoluciones y acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la práctica judicial. Es decir, pasar de los principios generales proclamados como tales a la actuación judicial que favorezca el acceso a la justicia de las personas vulnerables. El protocolo, conocedor del gran potencial que tiene el quehacer jurisdiccional para modificar las desigualdades, interpela a los jueces y juezas de la región para que intervengan de manera proactiva cuando corresponde resolver temas en los que intervienen personas vulnerables. El derecho internacional ha reconocido la potestad soberana de cada Estado para controlar sus fronteras y establecer sus políticas de migración. Sin embargo, no cabe duda que los derechos reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como en instrumentos que versen sobre derechos humanos, deben ser respetados por los Estados y garantizar
cumplimiento respecto de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Entre estos instrumentos destacan, por cierto, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus familias de 1990, que considera trabajador migratorio a toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional, y le reconoce su derecho a no ser sujeto de esclavitud o servidumbre, a no realizar trabajos forzados u obligatorios, a que sea reconocida como sujeto de derecho, a regresar a su país de origen, a acceder a los tribunales y su derecho a recibir un trato equitativo en cuanto a remuneración y condiciones de trabajo, como aquel que reciben los nacionales del Estado en donde se emplean. Paralelamente a los familiares de los trabajadores migratorios, también se les reconoce todos estos derechos, así como a tener un nombre y nacionalidad, ser registrados y acceder a educación. Este protocolo enuncia 16 principios que deben ser observados en cualquier momento del proceso de justicia en que estén involucrados personas migrantes o sujetos a protección internacional. De esos principios seleccionaré solo 3 para detallarlos. En primer lugar está el principio de igualdad y no discriminación. La igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no están en tal situación de inferioridad. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo principio es el principio de la no devolución, que establece la prohibición de llevar a cabo cualquier medida que tenga como efecto devolver a una persona solicitante de asilo o refugiada a las fronteras del territorio donde su vida o libertad pueden verse amenazados o donde corra peligro de persecución, incluyendo su intercepción, rechazo en frontera o devolución indirecta. Y el tercer principio es el de la unidad familiar. La separación de los niños, niñas y adolescentes de su núcleo familiar únicamente debe realizarse bajo una justificación clara y con una duración temporal. Tan pronto lo permitan las circunstancias, estos o estas deben ser devueltos a sus progenitores. En la segunda parte de mi intervención deseo referirme a alguna jurisprudencia en el caso chileno, particularmente emanada de la Corte Suprema, en que el tema de acceso a la justicia está centrado en la situación de niños, niñas y adolescentes en materia de migración, asilo y refugio. Resultan de gran relevancia en este sentido los criterios asentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia, ya que sus fallos han tenido un impacto significativo en la vida de los migrantes, en especial tratándose de niñas, niños y adolescentes, delineando de este modo un espacio para el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de este grupo especialmente vulnerable. 2 ámbitos de la jurisprudencia de la Corte han sido motivo de mi preocupación. Primero, el relativo al reconocimiento de nacionalidad de los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular, niñas y niños que hasta el año 2014 figuraban en su partida de nacimiento como hijo de extranjero transeúnte, quedando en condición de apátridas. Y segundo, los fallos relativos a órdenes de expulsión de personas extranjeras, en tanto dichas expulsiones han permitido a la Corte analizar el fenómeno migratorio y cómo éste influye en la vida de niñas, niños, adolescentes migrantes. Nacionalidad de los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular. La regla general para adquirir la nacionalidad chilena, como todos sabemos, es el denominado ius solis.
Por ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, número 1 de la Constitución, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena. Sin embargo, entre los años 1995 y 2014, a través de un oficio del Ministerio del Interior, se entendió que los extranjeros transeúntes son aquellos que se encuentran en el país en una situación de residencia transitoria, como los turistas o tripulantes, agregando también dicho oficio a quienes están en forma irregular en el territorio nacional. En otras palabras, la autoridad administrativa equiparó el concepto de extranjero transeúnte con la condición migratoria irregular del extranjero. Y por esta razón los niños que nacían en Chile, encontrándose sus padres en una situación migratoria irregular, no eran reconocidos como chilenos, sino que eran inscritos en la partida de nacimiento como hijo de extranjero transeúnte, quedando en situación de apátridas. Esta realidad cambió precisamente como efecto de los fallos y criterios interpretativos asentados en la última década por la Corte Suprema, que acoge prácticamente todas las reclamaciones de nacionalidad deducidas. El Pleno de la Corte sostuvo que lo relevante para determinar la calidad de transeúnte o no de ir a los padres extranjeros es el domicilio, es decir, la residencia acompañada del ánimo de permanecer en un determinado lugar. Y para comprobar el ánimo de permanecer, examinó los esfuerzos y acciones concretas de los padres para avecindarse en el territorio chileno, considerando elementos tales como la solicitud de refugio, el arraigo social y laboral de la familia, la regulación de la situación migratoria, entre otros. Así, en un caso en que luego del nacimiento una madre peruana se mantuvo ininterrumpidamente en el país y obtuvo la residencia definitiva, adquiriendo además un bien raíz y tuvo otros 2 hijos a quienes se inscribió como chilenos, la Corte Suprema acogió la reclamación de nacionalidad. De este modo, la Corte no asimiló la categoría de transeúnte a la de extranjero en situación migratoria irregular, rechazando la interpretación de los órganos administrativos. Este criterio se ha mantenido en forma sostenida y regular en la jurisprudencia de la Corte para acoger al menos 15, es decir, casi la totalidad de las reclamaciones de nacionalidad. Asimismo, gran parte de estas decisiones se han fundamentado también siguiendo criterios de convencionalidad, invocando la normativa internacional de los derechos humanos, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. Esta jurisprudencia resultó significativa e influyó en los órganos administrativos que se mostraron conformes con la postura de la Corte, pues así como el Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante resoluciones del año 2014, modificó su criterio, dejando de estimar como transeúntes a los extranjeros en situación migratoria irregular, determinando ahora que la anotación de hijo de extranjero transeúnte procede únicamente en el caso que ambos padres del inscrito o inscrito tengan la calidad migratoria de turistas o tripulantes. De tal manera que solo serán inscritos con ese estatus los menores cuyos 2 padres tengan esa calidad jurídica. Lo anterior siguiendo la nueva directriz del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, plasmada en un oficio de ese mismo año. Dentro de las causas en que se trató este tema, cabe destacar la número 24.089 del año 2015, donde las organizaciones de la sociedad civil, así como el Servicio Jesuita a Migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales, promovieron una reclamación de nacionalidad colectiva deducida en favor de 167 niños y niñas nacidas en Chile, a quienes se les había desconocido su nacionalidad al momento de registrar su nacimiento. Sin embargo, resulta significativo que justamente este caso no se resolvió por un fallo de la Corte, sino a través de un acuerdo entre las partes
logrado en una audiencia de conciliación convocada por el Tribunal Máximo. En dicha ocasión, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior se allanaron al reconocimiento de la nacionalidad chilena a los 167 afectados, eliminando la anotación de hijo de extranjero transeúnte de sus partidas de nacimiento. En consecuencia, dadas las limitaciones de la acción jurisdiccional, los primeros llamados a salvaguardar el efectivo goce y ejercicio de los derechos de los migrantes y de las niñas, niños y adolescentes en tal condición son las autoridades administrativas del caso. Esto es el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y el Servicio de Registro Civil e Identificación. Confirma lo anterior el proyecto Chile Reconoce, que pretendió abordar en forma proactiva los casos de desconocimiento de nacionalidad, mejorando los procedimientos de corrección vigentes y localizando a personas afectadas para enmendar y confirmar su nacionalidad chilena. Chile Reconoce coordinó el esfuerzo interinstitucional de instituciones estatales como el Departamento de Extranjería e Inmigración, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de organismos de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Clínica para Inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes, y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El segundo aspecto de la jurisprudencia que abordo en esta parte de la charla es la jurisprudencia relativa al derecho de los migrantes a vivir en familia. Este aspecto es el referido a las órdenes de expulsión de extranjeros, en tanto dichas expulsiones pueden significar una amenaza o vulneración al derecho de los niños, niñas y adolescentes migrantes a vivir en una familia y a ser criados y cuidados por sus padres. En esta materia se pueden distinguir dos fases en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Una primera, donde la mayoría de las acciones interpuestas fueron rechazadas por considerar que la decisión administrativa adoptada se encontraba ajustada a derecho, al ser dictada por la autoridad competente, dentro de sus facultades legales y con motivos plausibles para ello, sin analizarse el decreto de expulsión propiamente tal, ni los principios de razonabilidad, fundamentación y proporcionalidad de la medida adoptada. En una segunda etapa, aproximadamente a partir del año 2013, la Corte dio un giro en la materia, dejando sin efecto la orden de expulsión en numerosos casos, argumentando una falta de fundamentación de la decisión administrativa, al no considerar las circunstancias personales y familiares del afectado, vulnerándose con ello, según sostienen los fallos, principios reconocidos por la Constitución Política de la República y por instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tales como el principio de la unidad familiar y el interés superior del niño. Esta tendencia jurisprudencial encuentra sustento en al menos 40 fallos dictados a partir de 2013, donde la Corte Suprema analiza la compleja realidad migratoria, tomando en cuenta la grave afectación del grupo familiar, en especial cuando se decreta la expulsión de un pariente directo de un niño, niña o adolescente. Así, la Corte ha considerado las circunstancias del caso y el principio de unidad familiar, señalando lo siguiente. Para calificar los actos de autoridad que ahora se revisan, dadas las circunstancias personales y familiares del amparado, cabe advertir que ellos traen inevitables consecuencias en su ámbito familiar, afectando a su pareja como a sus hijos, tanto por la posibilidad cierta de disgregar al núcleo familiar, separando a los niños de uno de sus progenitores,
con la consecuente merma de su pleno desarrollo emocional y social, como por la eventual interrupción de su etapa escolar. En armonía con lo anterior, la Corte ha respaldado su razonamiento en base a preceptos constitucionales y de la Convención de los Derechos del Niño, como se advierte en la sentencia de marzo de 2015, que considera que no es posible desatender las circunstancias personales y familiares del amparado, que tiene una pareja estable y un hijo menor de edad de nacionalidad chilena, de manera que de ejecutarse la medida ciertamente transgrede el interés superior del menor, pues implicará la separación de su padre y perturbará su identidad familiar y nacional, infringiendo los deberes que se imponen para los estados en tales artículos de la Convención de los Derechos del Niño, 3.1, 7.1, 8.1 y 9.1, y se afecta lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de esta. A estos argumentos cabe agregar que la Corte ha exigido que la medida de expulsión sea justificada sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo fundarse en un procedimiento racional y justo, esto es, que permita a los extranjeros afectados la posibilidad de ser oídos por la autoridad y hacer valer sus descargos, principalmente aquellos vinculados con la esfera personal, familiar y laboral del expulsado. Terminando ya con esta exposición, me parece importante destacar la relevancia del compromiso asumido por el Poder Judicial en orden a promover el acceso efectivo y oportuno a la justicia como un eje de su actividad, generando herramientas para conseguir dicho fin, especialmente tratándose de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, que pueden ser objeto de discriminación. El Poder Judicial, así como el resto de los órganos estatales, debe persistir en estos esfuerzos para promover y cautelar el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los migrantes, de las niñas, niños y adolescentes y de otros grupos vulnerables, y asimismo reducir o eliminar las barreras en su acceso a la justicia. Al concluir estas palabras, agradezco muy sinceramente a todas y todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Lamberto Cisterna, por su exposición. A continuación, bueno, voy a recordarles a todos los participantes de esta actividad que una vez que concluya la segunda exposición, se van a formular las preguntas que han ido ya ingresando a través del chat del aplicativo Zoom, tanto a don Lamberto Cisterna como a don Darío Sánchez. A continuación, corresponde efectuar la presentación del jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración de la Gobernación Provincial de Arica, don Darío Sánchez Montenegro, quien dictará la ponencia Migración y Trabajo, los alcances de la contratación laboral con migrantes. Don Darío, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, don Mauricio Silva, los demás honorables ministros, por cierto, y a la vez también don Lamberto Cisternas por su distinguida participación en esta actividad, y a los demás personas que han concurrido en esta actividad que llevamos en la cantidad de 220 auditores. Muchas gracias por ello. Bien, como señalaba recién, represento a la Gobernación Provincial de Arica. En este caso también extiendo los saludos por parte de la autoridad de la señora Mirta Arancibia Cruz, que en esta ocasión justamente me pidió aprovechar la ocasión para saludar a todos, en este caso al Poder Judicial. Y por mi parte, me corresponde hablar en este sentido sobre lo que es la migración y los alcances en materia de la contratación con migrantes, en especial lo que es el trabajo. Nosotros sabemos en este sentido que la vorágine que existe hoy día en materia migratoria es muy importante
presidente. Antes, cuando hablábamos de migración, realmente no era una circunstancia que importara mucho en los últimos 5 años. Hoy por hoy pasó a ser un tema relevante a nivel país, de manera tal que esta institución de la migración propiamente tal es un fenómeno que de alguna manera se ha transformado en una actividad transversal en el país, frente a todas las instituciones del Estado, frente a todos los organismos del Estado, así como también los diferentes sectores privados que también se encuentran en nuestro país. En ese sentido, implica hacernos cargo, no solo los poderes del Estado propiamente tal, sino que las personas para efectuar la debida inserción, que como bien se ha dicho muchas veces, esta tiene que ser regular, ordenada, porque de algún modo también implica un equilibrio económico en la inserción también de las personas, tanto en materia laboral o bien en términos económicos generales. Porque aquí, por cierto, llegan personas que vienen a emprender, a buscar oportunidades laborales o a desarrollar cualquier otro tipo de actividad económica que naturalmente genera un aporte al país y frente a eso, como país, debemos estar preparados. Siguiente, por favor. Vamos a revisar que dentro de lo que me toca a mí abordar, precisamente, los contenidos son los siguientes. Vamos a hablar sobre una introducción a propósito del marco regulatorio, que es lo que actualmente rige en Chile, que está a puertas de cambiarse, la institucionalidad propiamente tal como opera en Chile, por si aquellas personas lo desconocen, y ya derechamente el tema de fondo, que es el trabajo con migrantes. En especial nos vamos a referir a la visa sujeta a contrato, que es una de las visas o una de las calidades migratorias que ha traído más complicaciones a lo largo del país, sobre todo al momento de la contratación, sobre todo aquellos emprendedores, aquellas pymes o aquellas empresas que vienen a contratar migrantes. Siguiente. Algunos antecedentes que vamos a revisar. Siguiente, por favor. Otra más. Algunos antecedentes que vamos a revisar importantes, según precisamente complementando un poco lo que decía don Lamberto en razón a las últimas encuestas, sobre todo lo que ha ocurrido respecto a los datos que establece el INE a contar del 31 de diciembre del 2018, es que se estima una cantidad de 1.251.225 migrantes en Chile. Hablamos de las personas que oficialmente se encuentran en el país, vale decir, el país o el Estado chileno los tiene contabilizados, que por cierto, después del año 2019, ese número sin duda ha aumentado. Dentro de ese número de personas nos podemos dar cuenta que el 48.4 corresponde a lo que son las mujeres, vale decir a 600.000, más de 600.000 personas, y lo que es hombre, más de 640.000 personas, que obedece al 51.6%. Siguiente. Estos datos son importantes porque naturalmente frente a esta pirámide poblacional podemos hacer el distingo que cerca del 60% de la población está entre los 20 y 39 años. Vale decir, estamos hablando de una fuerza laboral importante que ha ingresado al país, con las diferencias del rango etario, por cierto, y también de lo que es el género. Siguiente. Ahora bien, en ese sentido ha aumentado la población residente en Chile, que la efectivamente censada, con los datos anteriores que don Lamberto ha indicado, ese aumento ha sido además de un 67.6%. Se observa una leve masculinización, ¿cierto? A la vez también aumenta la participación total de migrantes en el rango de edades de 20 y 34 años, obedeciendo eso al 43.3%, al 47.3% y disminuye levemente un rango mayor en que es entre los 35 y 49 años. Ahora, el número que ha aumentado, como bien señalaba, entre los 20 y 24, dentro de ese rango que mencioné, entre 20 y 24 años, que varía en un 85.5% la efectividad respecto a las personas sentadas y la estimación actual. Ahora, hablamos de estos rangos a contar, o más bien con el último dato del 2018, pero como reitero, este dato ha aumentado sin duda a esta fecha. Venezuela, por cierto, como bien sabemos todas las circunstancias que está viviendo ese país, seguidos posterior de Perú,
también ha tenido un aumento importante. Venezuela no era un dato a considerar en los últimos 3, 4 años, hasta que se empezaron a generar los inconvenientes que, como bien ya sabemos que tienen, generando esta inmigración. En lo que respecta a nuestra región, por lo menos, por ejemplo, podemos mencionar que desde enero del 2019 al 20 de julio de este año existen más de 101 visas, hablamos de visas por motivos laborales, que era la antigua visa que existía, y más de 3.311 visas sujetas a contratos, generando un total de 3.412, solo en nuestra región. Me aboco ya derechamente a estos datos porque fundamentalmente hay que tener presente que en nuestra región, siendo esta bien fronteriza, siempre la inmigración o esta regulación normal económica que ha habido ha sido con los países vecinos, tanto Perú y Bolivia. No por nada también existe el famoso convenio Arica-Tacna, que permite tener una actividad migratoria un poco más liviana desde ese punto de vista, que es en relación a que los ariqueños pueden visitar por un número de días Tacna, así como los tacneños hacia acá. Existe una correlación y una dependencia, mejor dicho, económica entre ambos países. Bien lo sabemos ahora, por cierto, lo que está viviendo nuestra ciudad vecina a propósito de la misma pandemia. Siguiente, por favor. Ahora bien, importante tener presente, ya que hablamos de estos datos duros, siempre se puede firmar un contrato de trabajo con un extranjero independientemente de su situación migratoria. Vamos a explicar ese distingo porque hoy por hoy empieza a desarrollarse estas dos corrientes o estas dos materias que son importantes, el derecho laboral y el derecho migratorio, que viene a surgir a propósito de esta vorágine que ha existido en los últimos 4 o 5 años y que tiene una relevancia que hoy pide una regulación mucho más actual. Otro punto que es la ejecución del contrato dependerá del momento en que el trabajador migratorio obtenga su permiso. Vamos a hablar eso a propósito de la cláusula de vigencia. Las actividades que puede realizar un extranjero dependerá del tipo de permiso de residencia, autorización de trabajo del que es titular. Por cierto, porque a las visas se puede trabajar. Y acá nos vamos a abocar derechamente a lo que es la visa sujeta a contrato, pero vamos a dar unos ejemplos en ciertas circunstancias donde se pueden efectuar ciertas labores que dicen relación con el trabajo propiamente tal. Y los trabajadores migratorios naturalmente se rigen por las reglas generales, el derecho sustantivo nuestro, que es el derecho al trabajo, que es establecido, por cierto, en el Código del Trabajo. Siguiente. El marco regulatorio, entonces, como bien sabemos, primero nos abocamos a la Carta Magna, en todos sus articulados que así bien lo señalan, el artículo 1, el catálogo que se establece en el artículo 19 a propósito de las garantías constitucionales, ¿cierto? Estableciendo, como bien decía don Lamberto, entre otras cosas, la igualdad ante la ley, el respeto y la protección de la vida privada, la honra de las personas, la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación, la libertad de trabajo y su protección, el derecho a la seguridad social y, como bien sabemos, el derecho a sindicarse. Siguiente, por favor. Ahora bien, también hay que tener presente aquellas cosas que también nos embargan, que tienen que ver con la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Bien sabemos también que en ese sentido, acá se recogen normativas que para nosotros los chilenos no son desconocidas, sobre todo los que practicamos en este sentido la abogacía en relación a los artículos que acá se señalan. El artículo 8, salir libremente de cualquier estado. El artículo 10, no ser sometido a torturas ni tratos o penas crueles. Artículo 11, prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Esto va directamente vinculado precisamente con las actividades que se necesitan regular en materia laboral. Y el artículo 25 en relación a la igualdad de trato en el empleo. Remuneración, condiciones de trabajo, jornada. De eso nos vamos a referir a continuación. Siguiente. Ahora bien, siguiente, hay que presionar ahí para que aparezca toda la figura. ¿Cómo funciona, opera la orgánica del derecho migratorio en Chile desde el punto de vista administrativo? Siguiente, a propósito de lo que señalan ahí, claro. Bien, uno más. ¿Sigue otro más? Exacto. Bien, obviamente, la ley de extranjería que está establecido en el decreto ley 1094 establece, entre otras cosas,
a propósito también de las leyes que esto lo regulan, dentro de la orgánica es que obedece a las políticas migratorias que se establecen desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Luego de eso subyace la Subsecretaría del Interior, y posteriormente dentro de la orgánica y los mandos ejecutivos u operacionales de la actividad migratoria, de su regulación, está el Departamento de Extranjería y Migración, ¿cierto? Nivel central. Y por otro lado, lo que corresponde a las regiones, todo lo que tiene que ver con la gestión migratoria, vale decir lo que son las visas en general, lo que son todas las actividades que el migrante requiere estar para tener una calidad migratoria en Chile, son de la gobernación provincial. Ahora bien, aquellas actividades que salen del marco de la regularidad, vale decir porque se hayan vencido ciertos antecedentes, ciertos trámites, o aquellas cosas que obedecen derechamente, como lo señala la ley, a situaciones sancionatorias, el verdugo de esta actividad, por decirlo de algún modo, quien sanciona es la Intendencia Regional. Ahí encontramos entonces los decretos o las resoluciones exentas de expulsiones, así como las sanciones pecuniarias o bien amonestaciones que en su caso procedan. Ahora bien, las autoridades que en este caso se encargan de fiscalizar y efectuar las labores de fiscalización en general en materia migratoria, sean estas a propósito de la regularidad de los extranjeros, sean estas que dicen relación también con la actividad de fiscalización que se deben hacer en locales, comerciales o en actividades en donde puedan trabajar migrantes, junto con ello, la dirección de trabajo deben efectuar estas labores. ¿Por qué es importante estos dos brazos? Fundamentalmente porque el marco técnico de la materia laboral naturalmente lo rige o lo ejerce la dirección de trabajo y en ese sentido se complementan, más los datos que internamente Policía de Investigaciones pueda manejar para poder tomar decisiones al momento de la fiscalización correspondiente. Siguiente. Ahora bien, ¿qué es importante tener presente aquí? A propósito de lo que es el trabajo, siempre una de las dudas que surge es precisamente aquel extranjero, siempre hablando de aquellas personas que entran de manera regular, por cierto, es que en qué momentos pueden trabajar. Bien, tenemos la situación y nos vamos a abocar a situaciones especiales que ocurren acá en esta ciudad bifronteriza, en esta región bifronteriza. ¿El turista puede trabajar? Sí, hay excepciones para hacerlo. Por cierto, que como bien la ley señala, que puede ser de un plazo de 30 días prorrogable. Una situación muy concreta que ocurre acá, por ejemplo, es con los ramaderos, que en la actividad es del 7 de junio al 18 de septiembre, mucha mano de obra viene justamente del país vecino a laborar y, por lo general, dentro de esta institución es donde ejercen. También tenemos las situaciones de los estudiantes, donde también pueden trabajar, pero que nos señala la ley que las actividades a realizar deben ser propias, análogamente entendiéndolo, como un estudiante, donde puede ejercer ciertas labores que, por cierto, no le pueden implicar un tiempo completo, porque la visa que tiene de estudiante es para ejercer esa actividad y no otra. Por tanto, no podría emprender, no podría ejercer otro negocio, sino que más bien efectuar trabajos que tengan relación o que se puedan entender que sean para costear sus propios estudios. Por cierto, también tenemos lo que son las visas temporarias, que hay un sinnúmero de visas temporarias, y sobre este caso, las visas temporarias, donde hay una gran confusión, por cierto, es que respecto a la contratación de estas personas, se debe efectuar del mismo modo como quien contrata a un chileno, sin las cláusulas a las cuales me voy a referir posteriormente, que son las que se especifican esencialmente para la visa sujeta a contrato, que muchas veces ha generado interpretaciones, variaciones, incluso temor de aquellas personas de querer contratar migrantes para no tener dificultades o perjuicios a propósito, por ejemplo, de la cláusula de viaje que me voy a referir posteriormente. Por cierto, también hay una autorización especial para trabajar cuando la visa se encuentra en trámite, una vez que la persona está haciendo sus trámites, ha ingresado la solicitud para obtener visa. Y, por cierto, como también he señalado, es donde nos vamos a abocar específicamente en la visa sujeta a contrato. Puede tener este permiso provisorio mientras tramita la visa, por cierto, hasta que después obtiene su visa y ya puede trabajar como cualquier persona que tiene su visa sujeta a contrato. Siguiente. Entonces, la visa sujeta a contrato. ¿Qué es importante saber? La ley lo señala, que es el permiso que se otorga a los ciudadanos extranjeros que viajan a Chile con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. Se podrá otorgar esta visación a aquellas personas que se encuentren en el territorio nacional y que tengan el propósito de radicarse en el país con el mismo fin. Esto lo señala el artículo 23 del Decreto Ley 1094. Como bien sabemos, este plazo de la visa sujeta a contrato es por un lapso de 2 años.
También se otorgará visa de residencia de contrato de trabajo, esto es desde el punto de vista de su extensión de la visa, hacia los cónyuges e hijos que vienen a tener una visa dependiente de esa visa sujeta a contrato. Por ejemplo, ahí hay unos impedimentos de que esas personas pueden efectuar actividades remuneradas o bien tener otro contrato porque el espíritu de esa visa es que sea una visa dependiente, de algún modo. Viven a expensas del titular de esa visa sujeta a contrato. Ahora, ¿qué es importante tener presente? Y acá nos abogamos dentro de lo específico que hoy por hoy ha generado, hay muy poca jurisprudencia y también poco se ha escrito de esto que eventualmente podría traer ciertas circunstancias. Es uno de los grandes, dentro de las grandes problemáticas que incluso nuestra oficina ha llegado como consulta. Siguiente, y en ese sentido nos abocamos a las cláusulas que debe tener este contrato de trabajo. Tiene una naturaleza sui generis este contrato, porque hay ciertas exigencias que se piden y que, por ejemplo, las visas temporarias o los contratos de trabajo que aquellas personas que tienen visas temporarias no se les exige como la visa sujeta a contrato. En este sentido nos referimos a las cláusulas de vigencia, de viaje, la cláusula previsional y la de impuesto a la renta. La de vigencia, acá es un dato muy importante, porque como bien digo, estas cláusulas son las que se exigen en esencia que vayan insertas en los contratos de trabajo al momento de postular. Por tanto, aquella empresa, aquella organización que contrata a un extranjero debe sí o sí tener estas cláusulas. Son requisitos excluyentes y deben estar escritas en el modo como bien señala la ley y se deben practicar en ese sentido. Porque dentro de lo práctico, dentro de las circunstancias en donde se contrata a un extranjero, por lo general hacen suscribir este contrato y la persona comienza a trabajar al día siguiente sin haber tenido sus permisos correspondientes y sin haber tramitado su visa. Y ocurre que esta cláusula justamente lo que mandata es que la obligación de prestar servicios respecto del trabajador nace una vez que tenga o bien la autorización correspondiente para trabajar, que es la provisoria, o bien la visa correspondiente. Ahí es donde empiezan a nacer algunos inconvenientes de carácter práctico con algunos trabajadores. Me voy a referir también a ello porque acá empieza a existir una dicotomía desde el punto de vista legal. Porque para el efecto, para todos los efectos en materia laboral, el contrato de trabajo ha nacido. El contrato de trabajo tiene existencia y el contrato de trabajo, para todos los efectos, independientemente de que esa persona en algún momento esté trabajando sin tener las debidas autorizaciones, laboralmente existe y acarrea las sanciones del caso. Pero desde el punto de vista migratorio, esa relación laboral todavía no ha operado por las restricciones que establece esta vigencia, esta cláusula de vigencia. Ahora bien, la cláusula de viaje es otro de los inconvenientes que también muchas personas, y esta es la que tiene más miedo, sobre todo acá en frontera, muchas personas. Precisamente porque ante los inconvenientes que han habido en el último tiempo, incluso cuando comenzó esta pandemia y los países vecinos comenzaron a cerrar sus fronteras y en el evento de algunas personas ser despedidas, comienzan a operar estas cláusulas. Y ahí el temor de algunos de decir, o sea, debo pagar los pasajes a las personas, no pueden irse a la ciudad vecina, tengo que mandarle los pasajes, por ejemplo, en Venezuela, a Puerto Ordaz o Caracas, son 5 integrantes. O sea, es un costo para una pyme que quizás puede ser muy alto. Bueno, estas son circunstancias que los tribunales también se han referido. Voy a mencionar eso posteriormente. Y la cláusula previsional y la de impuesto de la renta son, en cierta manera, las que en esencia también se exigen a los trabajadores en general, que es en relación a la cotización en régimen provisional chileno y aquellos sueldos que sean superiores a 13.5 UTM deben pagar los impuestos correspondientes. En el caso que sea así, esta última cláusula es la que debe estar en los contratos de trabajo. Siguiente, por favor. ¿Qué es importante en ese sentido? A propósito de lo que es la visa sujeta a contrato. Acá nacen otras circunstancias, porque, por ejemplo, acá se empieza a entrelazar la ley migratoria propiamente tal y, por ejemplo, la misma ley Bustos. El fundamento de este permiso de residencia del contrato de trabajo, por lo tanto, si el contrato termina, la visa de sujeta a contrato también. ¿Qué ocurre en este caso? Si el finiquito llegase a existir, automáticamente caduca también su visa.
Ahora, si hablamos desde el punto de vista laboral, no necesariamente, si no tiene las formalidades del caso, o bien, por ejemplo, llegase a operar la ley Bustos, sabemos que ese despido es nulo. Sin embargo, para los efectos, en materia migratoria, la visa depende mucho de la vigencia de la actividad laboral. El plazo que para poder esa persona poder extender esta visa, esta calidad, anteriormente, me refiero anteriormente antes de la pandemia, era de 30 días por razones que se entienden en el país y que son justamente, estaríamos hablando de un caso fortuito de fuerza mayor, que se han extendido 180 días para que las personas puedan seguir tramitando o consiguiéndose otro empleador y poder sostener esta visa en el tiempo. En ese sentido, la visa puede ser por un cambio de empleador para seguir sosteniéndola, o derechamente la persona puede obtener otra calidad migratoria, otro tipo de visa, no siendo la visa de contrato de trabajo. Si no se presenta dentro de los plazos correspondientes estos cambios, naturalmente ahí caduca la visa. Por otro lado, los finiquitos, cabe recordar que los empleadores también tienen la obligación de informar a la autoridad, en este caso lo que es el Departamento de Extranjería, el término de los contratos, porque muchas veces ocurre que, obviamente, por desconocimiento del migrante del derecho interno nuestro, no sabe que ese documento lo debe presentar también, quizás en extranjería. A veces ocurre. Por eso también existe esta obligación del empleador efectuarlo. Siguiente. Bien, sobre la cláusula de vigencia, ¿cuándo operaría? ¿Influye la autorización migratoria en ello? En caso de haber efectuado la contratación y se encuentra en trámite su solicitud y aún no tiene el permiso de trabajo, ocurre un accidente, ¿hay responsabilidad del empleador? Ahí empiezan a ver las diferencias. ¿En qué sentido? Fundamentalmente porque la magia que tiene el derecho al trabajo es que es una institución proteccional, una de las más importantes que tiene Chile a propósito de la evolución o este constitucionalismo que ha adquirido los últimos, yo diría que los últimos 10 años en relación al rango proteccional que ha tenido. Todos sabemos que el derecho laboral viene a equilibrar este binomio de poder que ejerce un empleador respecto a un trabajador, y viene a poner en una misma situación o en una misma calidad en el sentido de poder ejercer sus derechos. Desde ese punto de vista, eh, es bueno mencionar que desde el punto de vista laboral eso se mantiene de manera incólume, siempre se sigue respetando, independientemente de que existan transgresiones, como bien señalé sobre la cláusula de vigencia, que por ejemplo el trabajador comienza a trabajar sin tener las autorizaciones correspondientes en materia migratoria, laboralmente sí existe la actividad propiamente tal y rige las sanciones que, como expliqué, la autoridad fiscalizadora, que en este caso es la Inspección del Trabajo, puede ejercer las sanciones del caso. Por otro lado, cuando también a nosotros nos comunican eso, también nacen las sanciones migratorias, que también incluye sanciones migratorias tanto al empleador como también al trabajador. Nosotros entendemos también que esta situación es muy compleja para los migrantes porque nadie quiere perder su oportunidad, nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere perder su estabilidad. Por eso nosotros propendemos siempre a esta regularidad, siempre tratamos de informar sobre estas materias para que precisamente no se actúe en desmedro del migrante y las personas puedan ejercer debidamente sus derechos, lo que implica que los empleadores puedan contratar como corresponde, respetando todas estas instituciones que van justamente en favor del migrante. Siguiente. A propósito de la cláusula de viaje, este es un tema, como bien señalaba, que muchas veces genera dudas. Me ha tocado aclararlo en otros organismos, así como capacitaciones que hemos hecho en diversos servicios. ¿Qué es importante? Acá se señala tanto en la ley, en el decreto ley, en el artículo 24, y también en su reglamento en el artículo 37. En el artículo 24, el empleador o patrón se comprometa a pagar el pasaje de regreso del trabajo y demás personas que estipule el contrato. El artículo 37 del reglamento señala y agrega otras cosas: pagar al trabajador y demás miembros de su familia que estipulen el contrato, el pasaje de regreso a su país de origen o al que se convenga, pudiendo exigirse además la garantía que se estime conveniente para asegurar ello. Acá empiezan a haber algunos inconvenientes de carácter práctico y los voy a hacer saber. Siguiente.
Por ejemplo, a propósito de esa cláusula, ¿cuál es la naturaleza de la obligación? Hay que tener presente que obviamente es de una norma de orden público, por tanto es irrenunciable, y ahí empiezan las primeras restricciones, porque en el ámbito de la negociación interna que pueda tener ese trabajador, teniendo presente el desmedro que existe ya por el hecho de ser migrante, comienza a operar esta obligación de poder hacerla cumplir. No puede ser sujeto a negociación al momento de suscribirse el finiquito. Ahí empiezan otras diferencias. A propósito, lo mismo voy a mencionar incluso en relación a lo que en la jurisprudencia ha habido al respecto. Siguiente, por favor. El contenido de la obligación. ¿Cómo debe entenderse entonces al aplicar el artículo 2437? ¿Es extensible al trabajador o solo a los miembros de su familia? ¿Qué pasa si en la cláusula pongo el nombre del trabajador? A esta diferencia que existe, ¿cierto?, entre la ley y el reglamento. Ahí es donde empieza a haber una diferencia. Por ejemplo, en este caso, una de las cosas que señala es que hay que irse al sentido literal de la regla, en este caso del artículo, y también lo de la ley, y en un fallo determinado señala derechamente, justamente en el juzgado de letras de San Miguel. Eh, Siguiente. En cuanto a su cumplimiento, se debe entender el concepto bajo lo indicado en lo que son en el concepto de lo que es el pago, en 1567. Es decir, cualquier modo que cumpla el efecto que busca la norma. Pasajes terrestres, aéreos, circunstancias domésticas y proporcionalidad. Y acá es donde hay una diferencia, que una de las cosas que hemos logrado revisar, por ejemplo, aquellos pasajes que han ordenado la entrega de los pasajes, aquellos tribunales que han ordenado la entrega de los pasajes. Como bien señalé, las causas O702-2013, 708, ambas de Juzgado de Letras San Miguel. Acá había una interpretación prácticamente literal en ese sentido, desde el punto de vista que la persona o el empleador tiene que entregar derechamente los pasajes a las personas. Otras personas, como bien señalé anteriormente, son derechos irrenunciables. Esto se había en sede judicial, por cierto, que finalmente lo pague de un modo análogo. Vale decir, hay una subrogación, digamos, en esa actividad de algo más fungible que el dinero, o sea, que es el dinero, que no podría ser algo más fungible que eso. Y desde ese punto de vista, las causas que indico ahí, O40-2014, también en lo que es en San Bernardo, también en el Juzgado de Letras de Santiago y también el Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, en el sentido de finalmente poder cumplir esa obligación. Ahora, nace otra circunstancia en este mismo sentido. Siguiente. A propósito de lo mismo, en el sentido de que entonces hay una interpretación que ha habido en este aspecto de que algunas personas consideran que por el solo hecho que exista la cláusula de viaje en el modo que se señala, ya existe un derecho adquirido, por tanto, sí o sí se debe pagar. Pero la ley señala que justamente estas circunstancias nacen siempre y cuando el extranjero efectivamente vaya a salir del país. Por tanto, más podría entenderse que independientemente salga o no, se debe pagar. Esa es una discusión que en ese sentido los tribunales han dicho distintos tipos de opiniones dentro de su sentencia o dentro de los, incluso de los acuerdos que se han establecido. En cuanto a la extinción de la obligación, el artículo 38 del reglamento señala que la obligación justamente se agota cuando el extranjero salga o obtiene una permanencia nueva. Esa es una de las consultas que dicen muchas personas precisamente porque me dicen, bueno, entonces si yo lo despido, ¿le tengo que pagar? Depende. Primero, si es que la persona sale, ya hablamos que tiene un plazo para poder o bien obtener otra visa o bien prorrogarla, que en este momento se podría caducar por el término de su contrato de trabajo. Y en ese sentido, de algún modo, esa obligación, esa responsabilidad se traspasa al nuevo empleador. Importante es incluir lo casuístico, toda vez que el servicio o un juez pueda considerarlo como un derecho adquirido. Es lo que mencionaba recién, porque la compra de pasajes, al menos lo que es aquí, es una situación bastante complicada, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ser una ciudad extrema y de no poder tener el acceso a lo que es a los países vecinos, siendo que muchas veces muchas personas al contratar estipulan dentro de sus contratos que la obligación se limita a pagar al trabajador y su familia los pasajes a la ciudad de Tacna, que como bien sabemos, por ejemplo, un pasaje a la ciudad de Tacna es infinitamente mucho menor que comprar un pasaje aéreo para ir a la ciudad de Caracas o Puerto Ordaz o Bogotá o cualquier otro lugar en el mundo.
Siguiente. Algunas consideraciones en ese sentido. Respecto a la suscripción del contrato de trabajo, ¿siempre se puede suscribir un contrato de trabajo independiente de la situación migratoria? Sí, siempre se puede. Obviamente hay que tener presentes las indicaciones que como bien he señalado. Y ahí es donde empieza esta dicotomía desde el punto de vista de que nace la obligación laboral, pero como también puede existir la infracción migratoria, cuando no se cumplan aquellos requisitos que la ley migratoria establece. Al iniciar la prestación de servicios, se debe verificar que el trabajador tenga, como bien les señala, o bien la autorización provisoria para poder trabajar, o bien sea titular de la visa correspondiente. Respecto a las obligaciones del empleador, el no tener permiso de trabajo no exime al empleador de cumplir sus obligaciones laborales, porque como bien he señalado, la naturaleza de la obligación, que en este caso es laboral, siempre ha existido. Por lo tanto, para todos los efectos, laboralmente hablando, para la redundancia, existe siempre la obligación de responder por ese trabajador. Respecto al término de la relación laboral, no tener permiso de trabajo o de residencia no es causal del término del contrato de trabajo. Eso también es importante porque, por lo menos, la información que hemos recogido en la región es que muchas personas terminan dentro de la relación laboral siendo sometidas a esa condicional, que como bien sabemos, muchas veces puede ser bajo aspectos que incluso estén fuera de los alcances del mismo migrante. Es aquí donde muchos criterios, desde el punto de vista administrativo, vale decir desde nuestro organismo como también desde la Dirección del Trabajo, hemos tratado de establecer ciertos criterios para poder ir armonizando esta actividad, porque como bien señalaba, la actividad migratoria es una actividad que viene a insertarse recientemente en la actividad administrativa del país y eso implica también tener presente muchas circunstancias, como bien indiqué anteriormente, lo casuístico que es importante tener presente porque muchas relaciones, en lo complejo que son las relaciones humanas, requiere ponderar antecedentes al momento de o bien sancionar, o bien revocar, o bien otorgar o no una visa correspondiente. Siguiendo. Respecto al límite de la contratación, acá hay una circunstancia especial, ¿ah? Y acá es donde empiezan a operar algunos aspectos, porque, por ejemplo, como bien sabemos, la ley también establece respecto a las empresas un porcentaje de trabajadores, una cantidad de trabajadores o bajo un porcentaje de trabajadores que deben haber en calidad de extranjero, el cual ese número no puede superar. Se aplica solo a empresas de más de 25 trabajadores, derechamente. Superior a eso hay un porcentaje que se establece que no puede superar, en este sentido, el 15%. Ahora bien, entonces la pregunta es, todos sabemos que esta regla se debe entender de varias formas, primero, porque no es tomar este universo de trabajadores y decir, a ver cuántos migrantes hay, ok, superaste el número, sanción. No es tan sencillo. Primero se debe aplicar las reglas del universo de trabajadores, el total de trabajadores se cuenta a nivel nacional, dentro de eso es el porcentaje en el caso que la empresa, por ejemplo, tenga sucursales. Se debe descontar de esa contabilidad al personal técnico, se debe descontar de esa contabilidad también a los cónyuges o convivientes civiles, padre o madre, también son reglas de exclusión que hay, y también a aquellos que tengan más de 5 años de residencia. Pese a ser extranjeros, no pueden ser contabilizados dentro de la empresa como personas extranjeras dentro de ese capital humano. ¿Por qué es importante? Porque si tomamos la universalidad propiamente tal, muchas empresas no podrían cumplir esto. Ahora bien, ¿qué ocurre en estas circunstancias? Es una de las discusiones que hemos tenido con la Inspección del Trabajo a propósito de las fiscalizaciones. Y si el empleador, precisamente, se da cuenta del error de haber contratado una cantidad de extranjeros mayor a las que la ley señala, y a objeto de no incurrir en este sentido en sanciones, llega y lo despide. ¿Cómo opera dicha circunstancia? Porque ahí finalmente lo que existe es una colisión de derechos. ¿En qué sentido? Fundamentalmente porque la pregunta es, al tener una cantidad excesiva de trabajadores extranjeros, ¿corresponde despedirlo? Mal podría hacerse en ese sentido, teniendo presente que el artículo 2 del Código del Trabajo precisamente establece algunos de los aspectos respecto de la discriminación, la nacionalidad. Y en este caso, habría una discriminación por el hecho de tener una nacionalidad distinta. Por tanto, por ser una de las institucionalidades base del derecho al trabajo, las cuales no pueden operar
y en esta colisión de derechos se superpone a esta exigencia, la lógica sería que no pudiese despedirlo si esta discusión llegase a un tribunal, es lo que nosotros entendemos, más eso no implica que la autoridad fiscalizadora, por ejemplo, no se vea impedida de sancionarlo. ¿Qué implica? Que si lo sanciona por ello, la pregunta es, ¿corresponderá sancionarlo por segunda vez en caso de que los siga contratando para no vulnerar sus derechos fundamentales? Entonces, son muchas interrogantes que en ese sentido siguen existiendo. Es ahí en donde empieza la colisión de derechos y que, por cierto, el órgano especializado y las personas especializadas para ello son precisamente los jueces. Don Rodolfo, ¿me faltaba la última o estamos ok? Don Rodolfo, ¿me escucha? No le escucho. ¿Me queda la última parte o estamos ok? Esa es la última. Bien, sobre precisamente solamente esto último, sobre las facultades fiscalizadoras respecto a lo que mencionaba, todo lo que tiene que ver en materia laboral, por cierto, la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo tienen las facultades que la ley le otorga. En el caso de verificar circunstancias que sean de carácter infraccional en materia migratoria, no hay competencia para las sanciones al respecto, pero sí debe indicarnos a nosotros precisamente para poder efectuarlas como el órgano facultado para ello. Sobre eso precisamente dejo el rol de el tribunal que asimismo también lo señala. Eso sería lo último que me quedaría por mencionar. Siguiente nomás, luego de eso ya en ese sentido doy por terminada mi presentación. Agradezco por el tiempo de exposición y espero haber aclarado algunas consideraciones o haber hecho los alcances correspondientes en materia migratoria, en especial lo que es la contratación de migrantes y en especial la visa sujeta a contrato. Muchas gracias. Muchas gracias también, don Darío Sánchez, por su intervención. A continuación, vamos a comenzar con la ronda de preguntas que los asistentes han enviado a través del chat de la aplicación Zoom. Tenemos un número idéntico de preguntas realizadas a ambos expositores. Vamos a ir otorgándole la palabra de manera alternada, comenzando con don Lamberto Cisternas. La persona que realiza esta pregunta, don Lamberto, es doña Claudia Veloso Burgos. Ella dice, en relación al derecho de los migrantes de vivir en familia, si todos los criterios expuestos por el señor Cisternas para determinar su procedencia toman en cuenta o no la causal de expulsión invocada por la autoridad. Por ejemplo, en caso de que la orden se funde en el hecho de que el inmigrante ha cometido un delito. Sí, toman en cuenta eso porque en definitiva se hace una ponderación, si se quiere, un balance entre este conjunto de antecedentes que favorecen a la persona y a su familia y el fundamento de la orden de expulsión, la oportunidad y la racionalidad. Si la persona ha sido expulsada o se ha dispuesto a su expulsión para cumplirse luego determinado, ¿no es cierto?, a su vez de cumplir la sentencia, se analiza de qué delito se trata, cuál es la magnitud de la infracción, cuánto es el tiempo transcurrido, cuál es la expedición con que la autoridad dictó este decreto. Todo esto, ¿no es cierto?, como antecedentes que operan en contra de la persona. Y respecto de la persona, del extranjero, del migrante, se toma en cuenta su condición, el tiempo que lleva en Chile, la familia, las características de la familia y en definitiva se hace una ponderación. En la práctica es una justicia del caso a caso, porque la posición de la autoridad administrativa es bastante clara. Si comete un delito, se le puede expulsar. Y la autoridad incluso llega a entender que se dedica a la actividad delictiva, aun cuando registre solo un delito. Entonces, la ponderación pasa por la situación específica del caso. Si, por ejemplo, los hechos ocurrieron hace 10 años y hoy se pretende hacer efectivo un decreto de expulsión,
lo más probable es que no prospere, aunque sea de bastante magnitud, porque pesa todo el tiempo que la persona ha seguido en Chile, su familia, cómo se ha comportado, etc. Entonces, en ese sentido, cuando se trata de la expulsión que presenta algunas dilaciones, en definitiva, el extranjero viene a ser tratado igual como si fueran un residente. Ahí la ley tiene el pie forzado de que obliga a que primero se cumpla la sanción y luego la persona sea expulsada del país, salvo en ciertos casos que permiten, ¿no es cierto?, cambiar la pena por la de expulsión sometida a la obligación de no regresar, sino después de transcurrido 10 años. Pero pesa, para digamos, contestar muy directamente, pesa en la decisión del tribunal esta circunstancia de cuál es el delito, cuál es su gravedad y cuándo se cometió. Gracias, don Lamberto. A continuación, voy a dar lectura a una pregunta realizada a don Darío Sánchez. Esta pregunta la realiza don Luis Jorquera. Él pregunta si se encuentra Chile actualmente preparado administrativa, legal y culturalmente para abordar en forma adecuada el tema de la migración. Es una muy buena pregunta. De eso se ha escrito poco. Lo que sí puedo mencionar que desde el punto de vista estatal, sí se está precisamente ahora trabajando en las indicaciones que vienen a materializar derechamente la próxima ley de migraciones que va a salir. Nosotros tenemos presente ahora esa preparación, la parte cultural y todos esos aspectos requiere ya derechamente la obligación que todos como ciudadanos tenemos. El Estado de Chile en este momento precisamente está trabajando en esta ley que viene tramitándose del 2013. La ley que actualmente nos rige es del año 75 y su reglamento del año 84. Casi 10 años después se vino reglamentando. Antes del año 75, las últimas legislaciones son del año 59 o 39, dentro de esos periodos, que incluso hoy día, en los términos que se planteaban, a propósito de lo que dijo don Lamberto de los migrantes que ingresaron al país y lo que dijo don Mauricio en relación a las nacionalidades como alemanes, croatas, entre otros, europeos por lo general, habían proyectos antiguos, incluso proyectos de mejoramiento de la raza chilena. Hoy día sería una aberración decir eso, por cierto. Pero en los años 30, en los años 40, esa era la situación en cómo se miraba en Chile. Esta preparación es la que se está tratando de hacer por medio de los organismos, en este caso el Departamento de Extranjería, pero implica una responsabilidad total de todos los organismos y servicios públicos, incluyendo los poderes, por cierto, porque esto, el fenómeno migratorio es una actividad transversal, entonces no hay persona que no conozca a un migrante o no esté relacionado con un migrante, en todo tipo de estamentos y actividades. Por tanto, esta preparación cultural requiere también dar un enfoque desde el punto de vista de lo público, desde el punto de vista de lo privado, y también se requiere tener el consenso entre los diversos poderes y servicios del Estado, porque, como bien señalé anteriormente, esta realidad migratoria y realidad jurídica también se está construyendo día a día. La jurisprudencia, como bien señaló don Lamberto, ya se ha sentado en ciertos términos, pero ahora viene esta nueva legislación que viene en cierta manera, por cierto, teniendo presente que hay ciertos principios que van a ser inalienables en esto, sobre todo los que dicen relación con los derechos humanos, pero hay ciertas instituciones que vienen a resetearse dentro del sistema chileno y que va a necesitar de la responsabilidad de todos, darle la atención correspondiente para finalmente poder propender al desarrollo también de los migrantes en el país. Ahora, en síntesis, si usted me dice, ¿estamos preparados? Yo diría que nos estamos preparando. Gracias, don Darío. La siguiente pregunta es para don Lamberto Cisternas. La realiza Víctor, no aparece apellido. En su opinión, ¿puede considerar el derecho a migrar como un derecho fundamental? ¿Podría concluirse que es un derecho implícito en otro derecho fundamental como es la libertad ambulatoria? La respuesta es sí. El artículo 19, número 7 de la Constitución nuestra dice que se garantiza el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Y en consecuencia, toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar
y salir de su territorio. Y eso hay que entenderlo, que si entra al territorio es para lo primero, es decir, para residir en cualquier lugar de la República. Y explícitamente el artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos reconoce el derecho al desplazamiento, lo cual importa reconocer el derecho migratorio como un derecho fundamental. Muchas gracias, don Lamberto. La siguiente pregunta es para don Darío. No tengo autor de la pregunta y se lee de la siguiente forma. El límite a la contratación de extranjeros no vulnera la garantía constitucional de libertad de trabajo del trabajador, no vulneraría igualmente la igualdad ante la ley, y también se solicita que explique el concepto de familia en la carga del pago del retorno al país de origen. ¿Con qué familia ingresó el trabajador? ¿La que formó en Chile? ¿Las homoparentales? Por favor. Bien. Respecto de la vulneración por el límite, naturalmente existiría, y como bien señalé recién en el ejemplo, cuando ocurre eso, la institución laboral es la que opera. En el fondo, al momento de desvincular a alguien, por ejemplo, o despedirlo derechamente por no cumplir con el porcentaje que la ley señala, en mi opinión personal y lo que muchos otros han señalado también, es que derechamente la institución laboral viene a proteger eso. Más allá de que el mismo Código del Trabajo lo establece, porque dentro de su institucionalidad, precisamente en el artículo 2, establece la imposibilidad de ser discriminado arbitrariamente. Y entre otras cosas, establece como ejemplos también la misma nacionalidad. Desde ese punto de vista, aprovecho de mencionar que la nueva legislación, el proyecto de nueva legislación, precisamente viene a intervenir también ese tipo de articulados, porque estamos hablando de una evolución que existió. ¿Por qué? Porque la legislación laboral estaba realizada en un contexto determinado en el cual hoy día nos obliga a revisarlo. La institucionalidad chilena en las diversas ramas del derecho estaban asentadas bajo ciertos criterios que hoy por hoy han cambiado. Hemos hablado de ciertas cosas, por ejemplo, en donde la Corte Suprema en cierta manera ha tenido un giro copernicano en lo que hace 10 años pensaba y hoy ha cambiado, ha variado. Lo mismo en la institucionalidad chilena y desde ese punto de vista lo mismo en lo que se regula en materia migrante. Ahora, respondiendo a lo segundo en respecto de la familia, naturalmente es muy buena pregunta esa, porque si es familia que tiene en Chile, sin embargo se quieren ir, fíjense que no ha pasado una circunstancia, por lo menos en nuestra oficina, que podamos discutirlo. Es una situación nueva. Habría que revisarlo, porque si, por ejemplo, la legislación establece derechamente que debe pagarle los pasajes a la familia, lo dice el reglamento, la ley no. Los tribunales han sido dicotómicos en sus fallos. Habría que revisar en su caso. Sobre todo si finalmente quiere emigrar con toda su familia, me parece que lo pertinente es que sea para todos, independientemente porque la ley no distingue si son familias todos nacionales o extranjeros. Gracias, don Darío. Continuamos con una pregunta que se le formula a don Lamberto Cisterna por parte de don Jorge Galleguillos. ¿Cómo un juez aborda la costumbre, hábitos y comportamientos que los padres pueden ejercer en materia de trato y cuidado con niños, niñas y adolescentes en causas sobre violencia intrafamiliar? ¿Debe flexibilizar ciertos criterios para ponderar estos hechos? Bueno, la pregunta puede estar referida a situaciones generales en que el juez esté obligado a ponderar los hábitos y el comportamiento que los padres han tratado de inculcar en los niños, o puede referirse específicamente a la situación de niñas, niñas o adolescentes migrantes, en los cuales podemos suponer que tienen ellos, por sus costumbres, por su vida, digamos, precisamente costumbres y hábitos diferentes. Creo que vale la respuesta para ambos casos. Yo pienso que el juez, particularmente el juez de familia o el juez que tiene que tomar, digamos, decisiones en temas de familia, tiene que tener una actitud flexible porque depende de cada caso y ello dentro de los marcos que establece la ley, de manera que
Aquí la flexibilización que sugiere la misma pregunta es muy importante y se contrapone a cualquier rigidez que pudiera impedir tomar una buena medida en beneficio del interés superior del niño. Muchas gracias. Don Lamberto, a continuación, una pregunta que se realiza para don Darío Sánchez por parte de doña Bianca Álvarez. Un momento, por favor. Doña Bianca Arpe, perdón. Ella señala la obligación de informar el finiquito, en el caso de inmigrantes, es del empleador de la... También tener presente otras circunstancias que laboralmente ocurren, como por ejemplo, cuando empiezan a operar algunas causales del 160, número 3, por ejemplo, en el caso de que la persona se ausente del trabajo y realmente se desconoce su paradero. Opera la legislación en lo que corresponde y se debe, en ese sentido, terminar su contrato. Cuando ocurren esas circunstancias y con las formalidades del caso, es importante que nos notifiquen porque desde ese punto de vista nosotros vamos contemplando toda la gestión migratoria de ese extranjero. Por lo tanto, podría eventualmente caer en una irregularidad, así como también eventualmente podría él derechamente cambiarse de visa. Por ejemplo, en el caso que sean aquellas causales de despido, como las que señala el 160, aquellas que son disciplinarias desde ese punto de vista, no implica para nosotros alguna circunstancia que por ello se vea menoscabada su situación migratoria o que a propósito de eso nuestra institución los castigue. Por ejemplo, a propósito del 160 número 7, esto es el incumplimiento de las obligaciones de contrato porque esa es una obligación laboral. A nosotros nos importa la regularidad migratoria. Gracias, don Darío. Continuamos ya en la fase final de las preguntas con don Lamberto Cisternas. Pregunta realizada por doña Patricia Vega. Ella consulta, ¿qué pasa con el extranjero condenado por la ley 20.000 que cumple su condena y posteriormente es expulsado por decreto del Ministerio del Exterior, dice, que ya tiene hijos y familia en Chile, especialmente siendo mujer, y cómo se concilia con el principio de unidad familiar y de no devolución del protocolo iberoamericano? Volvemos al tema de la proporcionalidad y de la ponderación de las circunstancias específicas. Y de esto se presentan muchos casos de personas que son condenadas por infracción a esta ley y que luego o son expulsadas por el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, o deben cumplir una expulsión que ya se decretó con la idea de que se cumpla efectivamente cuando termine a su vez de cumplirse la sentencia. Y podemos todavía tener la variante de que aquel extranjero condenado ha podido hacer uso de los diversos derechos que establece la legislación, como por ejemplo la libertad condicional. Entonces, en la práctica se va produciendo una situación en que la persona cumple bien, por lo tanto tiene derecho a la libertad condicional, sigue establecido con su familia, están sus hijos en los colegios e incluso en las universidades, incluso puede ser próspero el negocio que tenga personal o familiar, etc. Entonces, es una cuestión realmente dramática. Y allí tiene que entrar el tribunal a hacer una ponderación del hecho, ¿no es cierto? Y acordarse que en el frontis dice tribunales de justicia y en consecuencia ver qué es lo que puede ser más conveniente.
De manera que ahí hay que analizar un poco caso a caso y con mucho detalle cuál es la situación para poder en definitiva determinar qué hacer. Por eso siempre parece deseable que la autoridad administrativa sea muy rápida y expedita en dictar estas resoluciones, porque ya no se da lugar a estas situaciones de orden humano que conmocionan a todo el mundo, que dan lugar a la intervención de la prensa y que muchas veces dejan a los tribunales en una mala situación porque tuvieron que aplicar la ley a rajatabla porque no tenían otra alternativa. Entonces, es un problema de ponderación. Ponderación que necesariamente tienen que hacer los tribunales en este y en otros casos en que la legislación no es clara o no dispone normas como para poder actuar de manera expedita. Yo no entiendo cómo en nuestro país todavía no haya podido reformar la ley de extranjería. Como ha dicho el colega, tiene ya bastantes años sobre sí, ¿no es cierto?, el decreto ley respectivo, y ha pasado tanta agua bajo los puentes en todo tipo de materias y particularmente en el fenómeno de globalización y migración, que daba mérito para que mucho antes se hubiese hecho una modificación y una adecuación. Uno no entiende cómo, ¿no es cierto?, no haya tampoco una mayor expedición en términos de darle a las personas rápidamente sus documentos para que puedan estar en Chile en buenas condiciones, etcétera. Entonces, eso lleva en definitiva a que nos encontremos en estas situaciones de colisión en que una persona muchas veces eh, y entre paréntesis no hago mención de aquellos casos en que la persona simplemente se esconde y realiza su vida por su cuenta y pasan 5 u 8 años en esas condiciones. O a veces inadvertidamente, porque la gente genera derecho propio, ¿no es cierto? Si yo estoy aquí, llevo a mis niños al colegio de la mano, todo el mundo me ve, yo estoy en Chile, estoy bien, no tengo problemas, y de pronto llega la policía y le dice, señor, hace 7 años que usted tiene una orden de expulsión. Entonces, esas cosas son, la verdad, muy dramáticas y no hay otra solución más que una ponderación caso a caso. Gracias, don Lemberto. Como última pregunta, formulada en este caso a don Darío Sánchez, por parte de don Luis Jorquera, ¿cuál es el mayor conflicto que se produce entre la normativa internacional en materia de migración y el decreto ley de extranjería 1094 de 1975? Bien, voy a hablarlo de manera genérica. Fundamentalmente porque han existido, por cierto, nuevas obligaciones donde el Estado chileno ha adquirido en materia migratoria, a propósito de las convenciones y los tratados internacionales, en las cuales, como ya todos hemos estado contestes en ese sentido, nuestra legislación es bastante antigua. El trámite de esta ley, si bien es cierto, viene en el 2013, ha tenido hoy por hoy una tratativa más urgente, fundamentalmente porque, como señalaba anteriormente, el tema migratorio realmente hace 4 o 5 años atrás no era tema para el país, no era una circunstancia tan abordada como hoy, hasta que comenzó, a propósito de la globalización, a propósito de los cambios en la región latinoamericana, comenzó a venir más gente a Chile. Desde ese punto de vista es lo que nos ha abocado a nosotros a hacernos cargo de ello. Ahora, esta legislación, la del año 75, tiene un espíritu naturalmente distinto a lo que hoy día como país nosotros tenemos. En el año 75 tenemos una ley con un espíritu con un espíritu que ejerce una especie de ostracismo, con una seguridad tanto exterior como interior. Desde ese punto de vista, por eso establece, incluso hay algunos, aprovecho de comentarles si es que a alguien le interesa leer el libro de Derecho y Migraciones, que establece varias jornadas. Justamente uno de los análisis que se hace era en el espíritu que ese entonces existía, no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano, a propósito de los fenómenos que han existido, tanto dictaduras, regímenes u otro tipo de circunstancias institucionales. Desde ese punto de vista, había una mirada distinta a lo que es materia migratoria. Entonces, en ese aspecto, por cierto que existe un atraso en atención a la actualización de normas que hay por hoy, sobre todo en materia internacional, pero que se pretende con esta nueva legislación corregir y enmendar, pero siempre hablando dentro de los parámetros de la regularidad y el orden. Estamos hablando que son propios del ejercicio de la soberanía de un Estado, para que, en cierta manera, la actividad migratoria en general
y el desarrollo de las actividades integrales de todo ser humano sea de una manera ordenada en el país. Por tanto, tenemos confianza que esta nueva disposición que esté pronto a salir, esperemos que quizás a fines de año ya esté venga toda esta. Gracias. Bien, ahí la última parte no, una pequeña interrupción. Dígame y lo repito, no hay problema. Si gusta, solo los últimos 5 segundos. Nada. Bien, no, señalaba que tenemos la esperanza que con esta nueva legislación se pueda enmendar y actualizar todas las instituciones que nuestra legislación actual tenemos y logremos corregir todos los alcances que precisamente don Lamberto, por ejemplo, señala. Tiene que ver con esta actualización que generalmente nos pilló a todos. Es un fenómeno muy similar, como hoy día la institucionalidad chilena y el resto del mundo está sufriendo con la misma pandemia. Hay muchas cosas que estamos sobre la marcha resolviendo. Y a propósito, por ejemplo, del mismo teletrabajo, que si bien es cierto la legislación, el proyecto era de años anteriores, que justo coincidió con esto, es otra cosa, pero aún así falta actualizarse en esas materias. Entonces, es algo similar a lo que ocurre, digamos, en materia migratoria, pero se va a resolver. Bien. Bueno, para ir concluyendo esta actividad, cabe reiterar que esta charla se enmarca en la celebración del 38º aniversario de esta Corte de Apelaciones de Arica. Se le agradece muchísimo a ambos expositores por su amable disposición a participar con tan interesantes temas. Se le agradece, por supuesto, a todos los presentes por esta vía virtual, por su interés en este fenómeno que, como sabemos, como país nos exige de la mayor atención y preocupación, principalmente después de la crisis sanitaria y económica mundial con la que nos estamos encontrando, todos sabemos. Por lo tanto, que tengan una muy buena semana, se les agradece a todos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias.